Damas y caballeros, antes de comenzar esta entrega quisiera plantearles algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué tipo de sanción o castigo le corresponde a una persona que presenta problemas mentales y que acaba de cometer un ilícito penal? ¿Saben ustedes cuál es el procedimiento procesal que se sigue para poderle investigar, procesar o tal vez juzgar? ¿Saben ustedes cuál es la labor de un juez, del Ministerio Público o de un abogado litigante frente a un caso en particular? De estos y otros aspectos conversaremos el día de hoy a partir del desarrollo del artículo 71 del Código Penal. ¿Y qué es lo que establece ahí? Veamos. Artículo 71. Código Penal peruano. Ahí pues titula, ¿no?, en este texto, a las medidas de seguridad y sus clases. Dentro de ella sostiene que las medidas de seguridad que establece nuestro Código Penal son dos, ¿no? ¿Y cuáles son? El artículo 71 menciona que las dos medidas de seguridad que se aplican dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal son la internación y el tratamiento ambulatorio. Pero ojo, esto no se podría entender, este texto de naturaleza material, sustantiva, no se va a poder entender si antes no lo relacionamos, ¿no?, con las normas que están establecidas en nuestro Código Procesal Penal, donde en efecto ahí se menciona al proceso de seguridad, que es un proceso especial sobre o dentro del cual se puede aplicar ese tipo de medidas de seguridad. Recordemos, veamos, ¿dónde se ubica? Nuestro Código Procesal Penal, si ustedes han revisado, está dividido en libros, ¿no? Por ejemplo, en el libro 1 menciona a las disposiciones generales. Y si uno hace una revisión rápida, ahí vamos a encontrar la acción civil, la acción penal, término, jurisdicción y competencia. En el libro 2 vamos a encontrar ahí sobre la actividad procesal. ¿Y qué encontramos ahí? Las actuaciones procesales, encontramos resoluciones, actas, notificaciones, plazos, nulidades, etc. Eso está en el libro segundo del Código Procesal Penal. ¿Qué más? En el libro tercero nos vamos a encontrar con el proceso común. Y esto lo conocen la mayoría de ustedes, ¿no? Ahí, a detalle, vamos a encontrar el desarrollo de cada una de las etapas del proceso común. Llámese investigación preparatoria con sus dos subetapas, etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Luego, ¿no?, más adelante, en nuestro Código Procesal, vamos a encontrar el libro cuarto, que se refiere a la impugnación. ¿Y qué encontramos aquí? A detalle, de forma exhaustiva, ¿no?, vamos a encontrar, por ejemplo, al recurso de reposición, al recurso de apelación, al recurso extraordinario de casación, al recurso de queja y a la acción de revisión. Eso lo encontramos en el libro cuarto. Libro quinto. Lo voy a dejar unos segundos. Libro sexto. ¿Qué encontramos en el libro sexto? De forma sencilla, les voy a indicar, ¿no?, si ustedes revisan, ahí está todo lo relacionado a la ejecución de sentencias y a las costas procesales, claro está. Y en el libro séptimo encontramos a la cooperación judicial internacional. De forma rápida, ¿qué encontramos acá, por ejemplo? Temas relacionados con extradición, extradición activa, extradición pasiva, asistencia judicial internacional, etc. Eso es lo que encontramos en nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, de todos estos libros existe uno, hay uno, ubicamos el quinto. En el quinto vamos a encontrar a los procesos especiales. Ojo, procesos especiales. ¿Por qué se dice que son especiales? ¿Por qué?
porque en algunos de ellos se va a saltar tal vez alguna etapa del proceso común. En otros tal vez se va a requerir de forma previa una denuncia constitucional. En otros la acción va a ser de forma privada. En otros van a haber beneficios premiales respecto a penas, etc. ¿Y qué tipos de procesos especiales encontramos en el libro quinto? A ver, recordemos. Ahí vamos a encontrar al proceso inmediato, al proceso, ¿no? Se llama proceso por razón de la función pública. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos procesos por delitos que cometen los altos funcionarios o procesos que cometen los delitos, por ejemplo, los congresistas y altos funcionarios también. Eso encontramos en el proceso por razón de la función pública. ¿Qué más? Ahí vamos a encontrar también a el proceso, ¿no?, por delitos del ejercicio privado de la acción penal. Otro más, otro proceso especial. Ahí vamos a encontrar el proceso por faltas, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz. Sin embargo, también en la sección tercera del libro quinto del Código Procesal Penal vamos a encontrar un proceso especial. ¿Y qué vamos a encontrar ahí en esa sección tercera? Ahí nos vamos a encontrar con el proceso de seguridad. Proceso de seguridad, que es materia de explicación y de correlación para poder entender el artículo 71 del Código Penal peruano. ¿Y qué es este proceso de seguridad? ¿Cómo se instaura? ¿Cómo se incoa? ¿Cuáles son las reglas especiales? ¿Habrá desacumulación, transformación de procesos? ¿Cómo es que se aplica? ¿A quién se aplica? De eso también voy a empezar a explicar y a detalle. Estar atentos, por favor. Como les dije, no, lo repito, el proceso de seguridad es un proceso especial que no se aplica a cualquier persona común y corriente, sino que esas personas deben cumplir con alguna característica especial. ¿Y cuál es? Sencillo. Nuestro código lo determina, que el proceso de seguridad se aplica a aquellas personas que se encuentran en un estado de inimputabilidad. Inimputabilidad. Jurídicamente, el término inimputabilidad se relaciona, se vincula con la condición de inimputable. Y desde un punto de vista legal, ¿a quién se le conoce como inimputable? Sencillo. Se le conoce como una persona inimputable aquella persona, por ejemplo, ¿no?, que comete un delito, pero que no se le puede atribuir responsabilidad a este señor. No se le puede declarar culpable por ese ilícito penal por dos razones principales e importantes. ¿Cuáles son? Que esta persona no comprende su accionar y tampoco comprende las consecuencias de ese accionar. Es decir, esta persona no actúa de una forma natural, normal, con conciencia, con voluntad, con premeditación, etc. No lo hace. Él actúa porque está sujeto, ejercido, movido por alguna enfermedad, algún trastorno. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno mental, esta persona puede cometer ilícitos, uno o muchos de los que se pueda generar, presentar o provocar en un momento determinado. Él lo puede hacer. Entonces, aquella persona que presenta un trastorno mental o alguna anomalía psicológica, psíquica, ¿no?, según el derecho, se le conoce como una persona inimputable. Cuando esa inimputabilidad es absoluta, es grave,
Lo correcto sería que se le aplique la medida de seguridad de internación. Es decir, se le interna a esta persona en un establecimiento psiquiátrico con fines de custodia, terapia, rehabilitación, de cura, de tutela, etc. Ese es el objetivo. Pero si esta persona presenta un grado de inimputabilidad relativa o es un semi-inimputable, lo correcto, lo más, pertinente sería que se le aplique la medida de un tratamiento ambulatorio. Que tienen, ¿no?, también ese objetivo de curar, de rehabilitarlo, ¿no?, de hacerle terapia, etc., pero no lo va a hacer, digamos, dentro de un establecimiento ya bajo custodia con toda la medida de seguridad. Entonces, a este tipo de personas se les conoce como inimputables. Ahora, ¿cómo se aplicaría un proceso penal para este señor cuando comete un ilícito penal? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Veamos. Empecemos por un ejemplo. Y el ejemplo que lo voy a desarrollar, ¿no?, parte a partir del desarrollo de los artículos 456, 457 y 458 de la norma adjetiva penal o del Código Procesal. Aquí en estos artículos, que son 3, se van a desarrollar, se puede advertir acá, sobre cómo se instaura un proceso penal, cuáles son las reglas especiales, cómo se desacumula o se transforma un proceso común a uno de seguridad o uno de seguridad a un proceso común. Todo ello lo vamos a encontrar acá. Y si uno conoce el desarrollo de estos artículos, vamos a poder entender el artículo 71 y su aplicación. Veamos, artículo 456, vamos a empezar. Les pongo un ejemplo, a ver. Acá tenemos a 3 personas, A, B y C. Las 3 personas, ¿no?, acaban de cometer el delito de robo agravado. ¿A quién? A una persona, D, que acaba de salir del banco con 5,000 soles. Acaba de cobrar este señor y fue intervenido por estos 3 sujetos, ¿no?, A, B y C. Lo golpean, lo despojan de su dinero y huyen. ¿Qué es lo que le corresponde a esta persona D? Ir y poner y asentar, ¿no?, poner de conocimiento ante la autoridad que acaba de ser víctima de robo por parte de 3 personas. La Fiscalía, como corresponde en la etapa de investigación preparatoria, apertura de investigación preliminar, desarrolla sus actuados conforme a ley y se empieza el proceso de investigación. Posteriormente, ¿no?, de las diligencias que desarrolla, identifica a los sujetos. Observa que esa acción no ha prescrito, porque es un requisito muy importante, acaba de ser cometido. Observa que hay indicios reveladores fuertes, medios de investigación, indicios o medios de prueba fuertes, ¿no?, para poder encauzar a estas personas dentro de un proceso penal. Para ello, el fiscal formaliza la investigación. ¿Qué sucede acá? Cuando esta es la investigación preliminar, formaliza la investigación preparatoria. Cuando el fiscal, ¿no?, convoca a estas 3 personas, ya los identificó, ya los ubicó, los llama a participar de algunas diligencias dentro de la etapa de investigación preparatoria, por ejemplo, con el sujeto A no tiene ningún problema. Con el sujeto C tampoco tiene ningún problema, ¿no? Ya cada uno con su defensa, tal vez algunos guardarán su derecho al silencio, tal vez declararán de forma parcial, total, etc. Cada uno se defiende. No hay ningún problema cuando hace los interrogatorios para estas personas. Pero resulta que cuando le toca, ¿no?, cuando le corresponde declarar a la persona B, este señor da muestras de que no es una persona que está dentro de sus cabales. No se da cuenta de lo que ha hecho, no se da cuenta de las consecuencias de su actuar. Actúa de forma rara. Lo primero que se le viene a la mente al fiscal es que esta persona tal vez presente algún trastorno psicológico o mental. Y como corresponde, ¿no?,
frente a esta situación, lo que va a hacer la Fiscalía es oficiar al juzgado de investigación preparatoria para que actúe de acuerdo a ley. ¿Y qué es lo que va a hacer este juzgado, este juez? Lo siguiente, ¿no? El juez de investigación preparatoria, amparándose del artículo 70 del Código Procesal Penal, ordena, o sea, oficia a un perito especializado, a un médico, para que evalúe al sujeto B y de esa manera, ¿no?, poder determinar si este señor presenta un estado de inimputabilidad o no, para ver si es que está dentro de sus cabales o no, así de simple. Entonces el juez de investigación preparatoria ordena esa pericia, esa diligencia para el sujeto B. Por supuesto, el perito especializado analiza el caso, hace su informe y lo presenta al juzgado de investigación preparatoria. Pero eso no queda ahí. Lo que tiene que hacer un juez, de acuerdo a lo que establece el artículo 75, es convocar a una audiencia privada. Ahí pues citará al Ministerio Público y al abogado defensor del sujeto B, porque estamos con el caso del señor B. ¿Qué más? Cita también al perito para que pueda explicar respecto a las conclusiones que llegó de ese informe que se le ordenó hacer. Y muy bien, el perito asiste, se da la audiencia con todas las formalidades de ley, el perito empieza a explicar, ¿no?, su pericia. En el caso particular, por ejemplo, B, este señor perito lo encuentra, ¿no?, con un trastorno mental de tipo esquizofrenia. Por lo tanto, lo que él ha encontrado lo va a explicar en esta pequeña audiencia. Y por supuesto, los otros sujetos procesales lo van a examinar y lo van a contraexaminar a este perito. Y vamos a suponer de que el perito llega a la conclusión de que esta persona tiene ese trastorno mental. Entonces, luego de esa audiencia, el juez, tomando los recaudos, haciendo un análisis específico de lo que acaba de observarse en audiencia, toma una decisión. Y si la evidencia es fuerte, ¿no?, el caso de este señor B da a entender de que se encuentra en este estado de inimputabilidad, lo que hace el juez es dictar una resolución declarando al sujeto B como inimputable. Y eso también, a su vez, obliga que este juez de investigación preparatoria invoque, ¿no?, ordene a la Fiscalía que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Eso significa que de lo que se estaba llevando un proceso común para los tres sujetos por la comisión de un delito, el sujeto B tendrá que ser separado, ¿no?, tendrá que ser desacumulado de esta causa común que se estaba llevando. Y para él, por supuesto, lo que se tiene que iniciar en un cuaderno aparte es un proceso de seguridad de acuerdo a las formalidades del 456 al 458. Ese grado de inimputabilidad que les estoy hablando tiene que darse en el momento de la comisión de los hechos. ¿Qué les quiero decir? Que el perito, en el momento de explicar las razones, ¿no?, por qué lo declara inimputable, lo encontró por ejemplo, con un trastorno mental, tiene que explicar que ese trastorno lo tuvo al momento de la comisión de los hechos, no una hora después, no un día después, no un mes después, sino que eso lo haya previsto, que se haya evidenciado que este sujeto B presentó ese grado de inimputabilidad o ese trastorno en el momento de la comisión de los hechos. Solo así se podría declarar una resolución calificándolo ya como inimputable para empezar en él o para él un proceso de seguridad. ¿Qué más? Después que este juez de investigación preparatoria dicta una resolución declarándolo inimputable de acuerdo al artículo 71 al sujeto B, lo que se tiene que hacer es nombrarse un curador. ¿Y quién es un curador? Es un representante que va a hablar por él. En el caso de que se le citen algunas diligencias, de repente algún interrogatorio que no lo pueda hacer, ahí va a estar su curador, va a estar atento a las citaciones, a lo que el abogado lo aconseja, a ver la estrategia, lo que es mejor para él. Para eso va a ser acompañado por un curador. Eso se designa también desde el inicio. ¿Por qué? Porque ya se le declaró inimputable. ¿Qué hace la Fiscalía frente a esa circunstancia, ¿no?, de que fue declarado inimputable? Como les dije,
tiene que desacumularse el proceso y este señor encauzarlo en una vía de proceso especial de seguridad, que va a ser Fiscalía. Por un momento nos vamos a olvidar de A y C para no confundir el tema, ¿no? Lo que va a hacer Fiscalía es promover un requerimiento de medida de seguridad. Ese requerimiento de medida de seguridad tiene que ser claro, tiene que tener las formalidades, las características de un requerimiento acusatorio. Es decir, va a cumplir con todas las formalidades, ¿no?, de ley para poder pasarlo bien identificado, bien determinada su pena, el número de años, de meses que se le atribuye a él, el tipo de medida de seguridad para que sea debatido ya en la etapa de juicio oral. Eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Entonces acá tenemos etapa intermedia, etapa de juzgamiento. Etapa de juzgamiento. Fiscalía presenta su requerimiento de medida de seguridad ante el juez penal. Este juez penal puede ser un unipersonal o tal vez un juzgado, un juez colegiado o jueces colegiados. ¿Qué sucede acá? Cuando la Fiscalía presenta este requerimiento, el juez lo que tiene que hacer conforme a ley es citar a una audiencia, ¿no? Y en esta audiencia también van a participar Ministerio Público, el abogado defensor, dependiendo del estado de salud del sujeto B, que ha sido declarado inimputable, también estará, o si no, tal vez se le internará preventivamente. También va a estar acá el curador. También acá se le va a citar al perito para que en juicio oralice su informe, su pericia, ¿no? Su pericia psiquiátrica de este señor. Si en el primer momento, si ustedes recuerdan, hubo una audiencia para determinar si esta persona era o no inimputable. En el caso del juzgamiento, ya con un juez penal, es diferente, porque acá era para poder determinar si esta persona se declaraba o no inimputable. En el caso de la etapa de juzgamiento, la lucha, la pelea de los sujetos procesales va a ser si a esta persona le corresponde la medida de internación o de tratamiento ambulatorio. Porque si el Ministerio Público decide para este señor, dentro de su requerimiento de medida de seguridad, la medida de internación, seguramente el abogado defensor no lo va a querer, su curador no lo van a querer, van a luchar por un tratamiento ambulatorio, por un tratamiento que se haga en un hospital del Estado, bajo vigilancia tal vez de familiares. Esa pelea se hace al final, ¿no?, respecto al sujeto B. Eso es respecto a lo que está establecido en el artículo 456 del Código Penal. Pero hay otro aspecto en ese primer párrafo de ese texto legal que dice, por ejemplo, ¿no?, que el fiscal, al culminar, dice ahí, al culminar la investigación preparatoria, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Vamos a suponer que este sujeto B, ¿no?, ha cometido un ilícito penal y esta persona está encausada en un proceso común, ¿no? Se han planteado las diligencias de investigación preliminar, se ha formalizado la investigación, este señor tal vez guardó su derecho al silencio, usó, ¿no?, activó ese derecho y nunca se presentó con alguna anomalía. Ya casi al terminar el plazo de la investigación preparatoria, el fiscal se da cuenta, ¿no?, que presenta indicios que es un inimputable, que tal vez tenga un trastorno, alguna enfermedad. Lo que dice el 456 es de que la Fiscalía puede, ¿no?, requerir que se aperture juicio oral para él, ¿no?, y presente su requerimiento de seguridad. La pregunta sería, ¿cómo se puede presentar un requerimiento de seguridad, de medida de seguridad, para una persona que no ha pasado por el filtro del artículo 75? Es decir, por una audiencia donde un juez determine su grado de inimputabilidad o no. Entonces, aunque no esté escrito en el artículo 456 del Código Procesal Penal, la práctica te dice, ¿no?, eso es lo que dice el texto, pero la práctica que te dice que, aprovechando que existe una etapa intermedia y hay un juez de investigación preparatoria que todavía lo está dirigiendo, lo que debe de hacer el fiscal es a este señor B, ¿no?, presentarlo ante el juez de investigación preparatoria para que éste dicte la resolución que corresponde, ordene una pericia o se practique un examen a este señor
para poder determinar con un perito especializado si presenta un grado de inimputabilidad o no. ¿Eso dónde se puede hacer? En la etapa intermedia. ¿Lo dice el 456? No lo dice. Entonces, esto ya forma parte de la práctica del día a día de lo que trabaja un fiscal, un juez y un abogado. Entonces, a pesar que no lo menciona el 456 y al finalizar la investigación preparatoria este sujeto B da señales, da luces que presenta algún trastorno, la fiscalía está en la obligación de pasarlo por este filtro de la etapa intermedia y este juez de investigación preparatoria ordene una pericia para él, se convoque a una audiencia, se llame al perito para que oralice su informe y se determine acá si este señor es un inimputable o no. Cuando ya tenemos acá una resolución de este juez de garantías de que este señor, por ejemplo, sí es un inimputable, cuando ya está saneado el proceso, recién el fiscal podría requerir la apertura de un juicio oral presentando su requerimiento de medida de seguridad, como el caso anterior que les expliqué. Eso sería lo correcto a lo que establece el artículo 456 del Código Penal, procesal penal. Estamos en la parte procesal. Otro ejemplo. Tenemos un caso, a ver, atentos. Tenemos un caso de una persona que ha matado, cometió el delito de homicidio. Durante la investigación preparatoria, el fiscal tal vez no se percató de que presentaba alguna anomalía. Guardó su derecho al silencio, lo disimuló muy bien, tal vez los familiares, su defensa, tal vez no lo presentaba, no colaboraba en algunos aspectos, o tal vez la diligencia del fiscal no se dio cuenta de que este señor necesitaba, ¿no?, ser examinado para poder determinar si era un inimputable o no. Resulta que pasa la etapa de investigación preparatoria. Pasa el filtro de la etapa intermedia con todos los pasos que corresponde a la etapa intermedia, los pasos o las etapas, subetapas procesales o los procedimientos en etapa intermedia. Pasa este señor, investigación preparatoria, pasa la etapa intermedia y se llega a la etapa de juzgamiento. Se le presenta a este señor, ¿no? Se le está juzgando por el artículo 106 del Código Penal y casualmente acá, ¿no?, el juez de juzgamiento advierte de que este señor no está en sus cabales, tiene problemas mentales. Tal vez va a llamar la atención al fiscal por no haber prevenido, no haber tomado sus precauciones y haber citado una audiencia privada con el juez de investigación preparatoria. Pero eso ya no está en discusión. El hecho es de que el señor ya llegó a etapa de juzgamiento y es recién el juez de juzgamiento, el juez penal, que se da cuenta de que él tiene alguna anomalía. Y ojo, este señor estaba encausado dentro de un proceso común, como a cualquier otra persona. ¿Qué es lo que hace un juez frente, ¿no?, al observado? Lo primero que dice la ley es que él tiene que suspender la audiencia. Suspende de acuerdo al tiempo que dicte el Código Procesal, ¿no? ¿Qué más? Ordena que se le haga una pericia a este señor, ¿no?, por un perito especializado. ¿Qué más? Este perito se convocará a una audiencia privada fuera de esta etapa de juzgamiento, ¿no? De igual forma, Ministerio Público, abogado y el perito a dar su informe para poder determinar si este señor, ¿no?, de acá presenta algún grado de inimputabilidad. En el caso que se dé esa audiencia privada, el perito explique que ciertamente este señor, al momento de la comisión de los hechos, al momento de haber matado a otra persona, no presentaba un trastorno mental, el juez, observando los recaudos, va a poder determinar, va a poder emitir una resolución declarando la inimputabilidad de este señor. Y ahí mismo lo que va a hacer un juez, de acuerdo a ley, es, ¿no?, ordenar al fiscal que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Eso quiere decir que el fiscal va a empezar, ¿no?, a aperturar un proceso de seguridad para él, para que posteriormente, teniendo las investigaciones, las diligencias como corresponde, pueda requerir otra vez a juzgamiento, ¿no?, un proceso de seguridad planteando o solicitando alguna medida en especial, ya sea de internamiento o tratamiento.
Miren lo interesante de lo que está establecido en el Código Procesal. No solamente el juez de investigación preparatoria puede declarar el estado de inimputabilidad de un sujeto al momento que ha cometido un ilícito. No solamente puede darse en la etapa de investigación preparatoria, se puede dar en la etapa intermedia, y si se advierte en la etapa de juzgamiento, como lo acabo de decir, también un juez puede ordenar a que se practique un examen, se suspende la audiencia, por supuesto, y el fiscal retomará el caso dentro de una vía de proceso de seguridad. Eso quiere decir que se va a transformar el proceso común a un proceso de seguridad para que, de acuerdo a ese tipo especial, ese proceso especial, se actúe. Eso es lo que puede suceder con una persona que es declarada inimputable. Entonces, entendiendo ya la parte procesal, terminamos con lo que al inicio dije respecto al artículo 71, que las medidas de seguridad que establece nuestro Código Penal son la internación y el tratamiento ambulatorio. ¿Para quién se aplica? Para aquella persona que es declarada inimputable, por supuesto, por un juez previa audiencia, previo informe oral de un perito especializado. Para él es este tipo de castigo, de sanciones. Y de esta manera ya estoy respondiendo las primeras preguntas que les hice al iniciar esta entrega, este video. Ojalá hayan podido comprender, ¿no?, la temática de este artículo 71. Ojalá haya sido productivo el día de hoy. Nos vemos en los siguientes videos, porque ahí ya voy a estar detallando cómo se maneja la internación, cómo se maneja el tratamiento ambulatorio, jurisprudencia sobre ello, ejemplos, etc.